Hola a todos, gracias por acompañarnos hoy. En este video, nos adentramos en la vida íntima y profundamente controvertida de Brigitte Bardot. Una figura que marcó a Francia y al mundo, pero cuya historia personal es mucho más oscura y compleja de lo que suele mostrarse. No hablaremos de mitos ni de rumores amplificados por el sensacionalismo, sino de hechos documentados, palabras dichas en público y silencios persistentes que todavía incomodan. Este es un recorrido por la mujer real que existió detrás del símbolo. Durante décadas, Brigitte Bardot fue un ícono absoluto. Su imagen definió una época, su presencia en pantalla representó una ruptura cultural, y su rostro se convirtió en sinónimo de libertad y provocación. Sin embargo, mientras el mundo la celebraba como un emblema de modernidad, su vida privada avanzaba por un camino mucho más tortuoso. Desde muy joven, Bardot manifestó una profunda incomodidad con la fama, una sensación de asfixia, que aparece de forma reiterada en entrevistas, cartas y testimonios directos. No se trataba de un simple cansancio de estrella, sino de un conflicto interno constante que marcaría todas sus relaciones personales. A diferencia de otras celebridades que aprendieron a convivir con la exposición pública, Bardot nunca logró reconciliarse con ella. La presión mediática, el control permanente y la pérdida de intimidad fueron factores que ella misma describió como devastadores. En este contexto, sus relaciones sentimentales no pueden entenderse como historias románticas convencionales, sino como intentos desesperados de encontrar refugio, comprensión y una salida a una vida que sentía impuesta desde fuera. A lo largo de los años, Brigitte Bardot se casó varias veces. Cada matrimonio reflejó una etapa distinta de su vida emocional, pero todos compartieron un elemento común: la tensión permanente entre la mujer real y el personaje público. Uno de sus esposos, en declaraciones posteriores y documentos verificables, habló de una Bardot profundamente según sus palabras, convivía con una mezcla de extrema sensibilidad y una dureza emocional, que desconcertaba incluso a quienes creían conocerla mejor. Este esposo describió a una mujer capaz de pasar de la ternura absoluta al aislamiento total en cuestión de horas. No era una actuación ni una pose calculada, sino un estado emocional genuino. Bardot, según esos testimonios, vivía atrapada entre la necesidad de ser amada y el impulso constante de huir. Esta dualidad generaba una convivencia marcada por silencios prolongados, múltiples decisiones impulsivas y una sensación permanente de inestabilidad emocional. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y darnos fuerzas para seguir investigando y contando estas historias con rigor. Lo inquietante no reside en episodios espectaculares ni en escándalos fabricados, sino en la repetición de patrones. Los hombres que compartieron su vida coincidieron en señalar una profunda desconfianza hacia el mundo, una visión pesimista de la sociedad y una tendencia a romper vínculos cuando sentía que perdía el control. Estas características no surgieron de la nada. Están documentadas desde sus primeros años de fama y se intensificaron con el paso del tiempo. Brigitte Bardot habló abiertamente, en más de una ocasión, sobre su rechazo a ciertos aspectos de la humanidad. Sus declaraciones, registradas por la prensa francesa y por instancias judiciales, provocaron polémicas severas y consecuencias reales. Para algunos, eran simples provocaciones. Para otros, la expresión de un pensamiento radical y alarmante. Lo cierto es que esas ideas no estaban separadas de su vida privada. Según su entorno cercano, esas convicciones influían directamente en su forma de relacionarse con los demás. El esposo al que hacemos referencia no utilizó la palabra miedo, pero sí habló de inquietud constante. Dijo que vivir con Bardot significaba aceptar una visión del mundo extremadamente dura, sin concesiones, donde la decepción era la norma y la esperanza una excepción. Esta forma de pensar, sostenida durante años, terminó por erosionar la relación, hasta hacerla insostenible. En este primer tramo de la historia, es fundamental entender que no estamos ante una revelación aislada, sino ante el inicio de un retrato psicológico complejo. Brigitte Bardot
no es solo la actriz que revolucionó el cine europeo, ni la activista animalista que redefinió su imagen pública en la madurez. Es también una mujer marcada por conflictos internos profundos, por decisiones extremas y por una manera de ver la vida que muchos de los que estuvieron a su lado describieron. Para comprender a Brigitte Bardot en su madurez, es imprescindible retroceder a sus primeros años. Nació en un entorno burgués parisino, rígido y profundamente conservador, donde la disciplina y las apariencias tenían más valor que la expresión emocional. Desde niña fue educada bajo normas estrictas, con una madre autoritaria y un ambiente familiar poco dado al afecto verbal. Diversos biógrafos coinciden en que esta infancia marcó de forma decisiva su carácter, sembrando una sensación temprana de incomprensión y soledad. Antes de convertirse en actriz, Bardot fue formada como bailarina de ballet clásico. El ballet, lejos de ser una experiencia liberadora, se convirtió para ella en una extensión de la presión. Horarios inflexibles, exigencia física extrema y una constante evaluación del cuerpo moldearon una relación conflictiva con su propia imagen. Ella misma reconocería años después que desde la adolescencia desarrolló una percepción distorsionada de sí misma, acompañada de una fragilidad emocional que intentaba ocultar tras una fachada de fortaleza. El descubrimiento de Bardot por el mundo del cine ocurrió cuando aún era muy joven. De un día para otro, pasó de ser una adolescente controlada por su familia a un objeto de deseo internacional. Esta transición abrupta no vino acompañada de herramientas psicológicas para gestionar la fama. Según testimonios recogidos en entrevistas oficiales, Bardot vivió ese salto como una invasión total de su intimidad. Su cuerpo, su rostro y su vida dejaron de pertenecerle y esa pérdida de control se convertiría en una obsesión recurrente. Ya en sus primeros años como estrella, Bardot mostró señales claras de rechazo al sistema que la había elevado. Llegó tarde a rodajes, rompía contratos, y expresaba abiertamente su desprecio por ciertos rituales de la industria. No era rebeldía calculada, sino una reacción visceral a sentirse utilizada. Estas actitudes, documentadas por productores y periodistas de la época, fueron interpretadas como caprichos, cuando en realidad reflejaban un malestar mucho más profundo. En el plano personal, sus relaciones tempranas estuvieron marcadas por una dependencia emocional intensa. Bardot buscaba en sus parejas una figura protectora, alguien que la rescatara del ruido exterior. Sin embargo, esa necesidad chocaba con su impulso de huir cuando sentía que esa protección se transformaba en control. Este patrón comenzó a repetirse desde sus primeras experiencias amorosas y se consolidó como una constante a lo largo de su vida. Uno de los aspectos más reveladores de esta etapa es su relación con la idea del sufrimiento. Bardot habló en varias ocasiones, de forma directa y sin ambigüedades, sobre pensamientos autodestructivos en su juventud, siempre vinculados a la presión y a la sensación de no tener salida. Estos episodios, recogidos en fuentes periodísticas fiables y en sus propias declaraciones, fueron minimizados durante años por la opinión pública, pero constituyen una clave esencial para entender su evolución posterior. La fama no solo amplificó sus conflictos internos, sino que también reforzó una visión del mundo profundamente pesimista. Bardot empezó a desarrollar una desconfianza casi absoluta hacia los seres humanos, a los que percibía como crueles, hipócritas y destructivos. Este pensamiento no surgió de repente en la madurez, sino que ya estaba presente en forma embrionaria desde esta segunda etapa de su vida, alimentado por experiencias personales negativas y por el trato implacable de la prensa. Así, mucho antes de las polémicas que la harían tristemente célebre años después, Brigitte Bardot ya mostraba señales claras de una personalidad marcada por el conflicto, el rechazo y una ruptura constante con su entorno. No era simplemente una estrella cansada de la fama, sino una mujer que nunca logró sentirse a salvo en el mundo que la rodeaba. En la próxima parte, entraremos de lleno en sus matrimonios y analizaremos, uno por uno, cómo sus esposos describieron la convivencia con una mujer tan admirada como difícil y qué revelaciones surgieron tras el fin de esas relaciones.
Los matrimonios de Brigitte Bardot no fueron simples episodios sentimentales, sino escenarios donde se manifestaron con mayor claridad sus conflictos internos. Cada esposo llegó a su vida con la expectativa de compartir la intimidad de una mujer excepcional, pero terminó enfrentándose a una realidad mucho más compleja. Lejos del glamour, la convivencia diaria revelaba tensiones constantes, cambios de ánimo extremos, y una dificultad profunda para sostener vínculos estables. Su primer matrimonio con Roger Vadim ocurrió cuando Bardot aún estaba dando sus primeros pasos en el cine. Vadim no solo fue su esposo, sino también una figura clave en la construcción de su imagen pública. Sin embargo, con el paso del tiempo, él mismo reconoció que esa relación se basaba más en una fascinación artística y física que en un equilibrio emocional real. Vadim describió a Bardot como una mujer intensamente sensible, incapaz de tolerar la rutina y profundamente afectada por cualquier forma de presión externa. La relación se deterioró cuando la fama de ella superó cualquier intento de control o protección. El segundo matrimonio, con Jacques Charrier, estuvo marcado por un intento explícito de Bardot de llevar una vida más convencional. La maternidad apareció como una posible ancla, una promesa de estabilidad que, en la práctica, no logró cumplir. Charrier habló años después de una convivencia tensa, donde Bardot mostraba un desapego evidente hacia los roles tradicionales que se esperaba que asumiera. Según su testimonio, ella vivía la familia como una jaula más, no como un refugio. Esta percepción generó una distancia emocional que terminó rompiendo el vínculo. Con Günter Sachs, millonario alemán, la relación adquirió un tono distinto. El lujo y la libertad material parecían ofrecerle a Bardot una ilusión de independencia. Sin embargo, detrás de esa fachada, persistían los mismos conflictos. Sachs relató que Bardot tenía una visión extremadamente oscura de la naturaleza humana, una desconfianza casi patológica que hacía imposible cualquier sensación de seguridad compartida. Vivir con ella, según sus palabras, implicaba aceptar que la felicidad era siempre provisional, y que la ruptura podía llegar en cualquier momento. El último matrimonio, con Bernard de Ormale, se desarrolló en una etapa en la que Bardot ya se había retirado del cine y se había replegado sobre sí misma. Aunque esta relación fue más duradera, no estuvo exenta de polémica. Don Ormale habló de una mujer profundamente radicalizada en sus ideas, firme hasta la inflexibilidad. La convivencia, según él, exigía una aceptación total de su visión del mundo, sin espacio para el matiz o el desacuerdo. Esta rigidez ideológica se convirtió en una fuente constante de tensión. Lo inquietante de estos testimonios no es su diversidad, sino su coincidencia. Esposos de contextos, edades y personalidades distintas describieron patrones similares. Aislamiento emocional, impulsos de huida, rechazo a la cercanía prolongada, y una percepción del mundo marcada por el desencanto. Ninguno habló de violencia física ni de episodios sensacionalistas, pero todos coincidieron en una sensación persistente de desgaste psicológico. Estas confesiones, recogidas en entrevistas, memorias y declaraciones públicas verificables, dibujan el retrato de una mujer que nunca logró conciliar su necesidad de afecto con su miedo a ser atrapada. El matrimonio, para Bardot, no fue un espacio de estabilidad, sino un campo de batalla interno, donde se enfrentaban sus deseos y sus temores más profundos. En la siguiente parte, analizaremos las declaraciones públicas más polémicas de Brigitte Bardot y cómo esas ideas, consideradas extremas por muchos, están directamente conectadas con la personalidad que sus esposos describieron en la intimidad. Las declaraciones públicas de Brigitte Bardot marcaron un punto de quiebre definitivo entre su imagen de ícono admirado y la figura profundamente controvertida que comenzó a dominar los titulares. A partir de su retiro del cine, Bardot dejó de moderar sus palabras. En entrevistas, cartas abiertas y textos publicados, expresó opiniones radicales que provocaron indignación en amplios sectores de la sociedad francesa e internacional. No se trató de comentarios aislados, sino de un discurso sostenido y reiterado en el tiempo.
Estas declaraciones tuvieron consecuencias legales concretas. Bardot fue condenada en varias ocasiones por incitación al odio, hechos ampliamente documentados por tribunales y medios oficiales. Para la opinión pública, estos episodios resultaron chocantes porque contrastaban de forma brutal con la imagen de libertad y sensualidad que ella había encarnado durante décadas. Sin embargo, para quienes la conocían de cerca, no representaban una ruptura, sino una confirmación de una forma de pensar que ya estaba presente en la intimidad. Sus esposos y personas de su entorno señalaron que Bardot mantenía una visión extremadamente negativa de la sociedad, mucho antes de hacerla pública. Según esos testimonios, ella hablaba con desprecio de la mayoría de los seres humanos, a los que consideraba hipócritas, crueles y destructivos. Esta percepción no era circunstancial, ni fruto de un arrebato, sino una convicción profunda que guiaba sus decisiones y relaciones. Lo que resulta más inquietante es la coherencia interna de ese pensamiento. Bardot no ocultó que su empatía estaba dirigida casi exclusivamente hacia los animales, mientras que hacia las personas mostraba una frialdad creciente. En sus propias palabras, expresó una pérdida total de fe en la humanidad. Para algunos analistas, esta postura extrema puede entenderse como una reacción a décadas de exposición, decepciones personales y experiencias traumáticas. Para otros, constituye una ideología peligrosa, alimentada y reforzada con el paso del tiempo. Los esposos que hablaron sobre este periodo describieron una convivencia dominada por monólogos ideológicos. Bardot no debatía ni buscaba consenso. Sus ideas eran absolutas y cualquier cuestionamiento era interpretado como una traición o una prueba más de la corrupción humana. Vivir con ella implicaba aceptar un mundo dividido entre lo que ella consideraba puro y todo lo demás, que percibía como irremediablemente degradado. Este clima ideológico tuvo un impacto directo en su aislamiento progresivo. Bardot fue reduciendo su círculo social hasta casi desaparecer de la vida pública convencional. Se refugió en su propiedad, rodeada de animales y de un entorno cuidadosamente controlado. Para sus parejas, esta retirada no significó calma, sino una intensificación de su rigidez mental. La distancia con el mundo exterior se tradujo en una mayor radicalización de su discurso. Así, las polémicas declaraciones que escandalizaron a la prensa no surgieron de la nada, ni fueron un simple error de comunicación. Fueron la expresión pública de una visión del mundo que ya había hecho imposible la convivencia en el ámbito privado, lo que para la sociedad fue un escándalo. Para sus esposos fue la confirmación de que aquella forma de pensar, tan dura y excluyente, era el verdadero núcleo de su personalidad. En la próxima parte, analizaremos qué es exactamente lo que muchos describieron como lo verdaderamente aterrador de Brigitte Bardot, no desde el sensacionalismo, sino desde el impacto psicológico y humano, de convivir con una persona atrapada en una visión tan extrema del mundo. Cuando quienes convivieron con Brigitte Bardot hablan de algo aterrador, no se refieren a episodios violentos, ni a comportamientos extravagantes dignos de titulares sensacionalistas. Lo que describen es algo más profundo y difícil de afrontar, una forma de mirar el mundo que, con el paso de los años, se volvió cada vez más cerrada, absoluta y deshumanizante. El miedo no nacía de lo que hacía, sino de lo que pensaba y de la imposibilidad de suavizar esas convicciones. Sus esposos coincidieron en un punto esencial. Bardot no dudaba. Sus juicios eran definitivos, sin matices. Cuando perdía la confianza en alguien, esa persona dejaba de existir emocionalmente para ella. No había reconciliación ni revisión de posturas. Este rasgo, aparentemente simple, tenía un efecto devastador en la convivencia. Vivir con alguien que no concede segundas oportunidades genera una tensión constante, una sensación de caminar siempre al borde del abismo. Otro elemento inquietante era su relación con el sufrimiento. Bardot no solo asumía una visión pesimista del ser humano, sino que parecía aceptar el dolor como un estado natural e inevitable. Según testimonios cercanos, hablaba del fracaso, la decepción y la crueldad como realidades permanentes, no como excepciones.
Esta manera de entender la vida impregnaba cada conversación y cada decisión cotidiana, creando un ambiente emocionalmente asfixiante para quienes la rodeaban. En la intimidad, Bardot podía mostrarse extremadamente lúcida y coherente. No se trataba de una persona desconectada de la realidad. Al contrario, su discurso estaba cuidadosamente construido, lo que lo hacía aún más perturbador. No hablaba desde la confusión, sino desde una convicción férrea. Para sus parejas, enfrentarse a esa lógica implacable era agotador, porque no dejaba espacio para la esperanza ni para la negociación emocional. Este modo de pensar también explicaría su ruptura casi total con la sociedad humana, y su refugio exclusivo en el mundo animal. Bardot no veía a los animales como una causa entre otras, sino como el único ámbito donde encontraba sentido moral. Según quienes compartieron su vida, esta elección no fue solo activismo, sino una huida definitiva. Al renunciar a la complejidad de las relaciones humanas, evitaba la traición, el conflicto y la decepción, pero al precio de un aislamiento casi absoluto. Lo verdaderamente inquietante, según estos relatos, era la serenidad con la que Bardot aceptaba esta soledad. No la vivía como una pérdida, sino como una liberación. Para sus esposos, esta actitud resultaba desconcertante. Ellos aún buscaban diálogo, reconciliación o comprensión mutua, mientras que ella parecía haber cerrado esa puerta para siempre. La convivencia se volvía entonces una experiencia unilateral, donde solo una visión del mundo tenía derecho a existir. Este conjunto de rasgos no convierte a Brigitte Bardot en un monstruo, pero sí en una figura profundamente perturbadora, desde el punto de vista psicológico. No por exceso de emociones, sino por su progresiva ausencia hacia los demás. El terror del que hablaban quienes la conocieron no era inmediato ni explosivo, sino lento y silencioso, como la constatación de que el vínculo humano, una vez roto, no tenía posibilidad de reparación. En la última parte, conectaremos todas estas piezas para entender cómo esta personalidad extrema ha moldeado el legado de Brigitte Bardot, una figura admirada y rechazada a partes iguales, y por qué su historia sigue generando incomodidad incluso décadas después de su retirada. El legado de Brigitte Bardot no puede entenderse desde una sola dimensión. Para algunos, sigue siendo la mujer que transformó el cine europeo y redefinió la imagen femenina en la cultura popular del siglo XX. Para otros, es una figura incómoda, marcada por declaraciones extremas y una ruptura casi total con la sociedad humana. Ambas visiones coexisten y ninguna logra explicar por completo la complejidad de su historia. Al observar su vida en retrospectiva, emerge un hilo conductor claro. Desde la infancia hasta la vejez, Bardot mostró una dificultad persistente para sentirse parte del mundo. La fama no creó este conflicto, pero lo amplificó de forma brutal. El cine la convirtió en un símbolo, y los símbolos rara vez tienen derecho a la fragilidad. Esa tensión constante entre lo que el mundo esperaba de ella y lo que ella era en realidad, terminó moldeando una personalidad defensiva, rígida y, con el tiempo, radical. Las confesiones de sus esposos no revelan secretos escandalosos ni episodios ocultos de violencia, revelan algo más inquietante. La experiencia de convivir con una persona que pierde progresivamente la fe en los demás y que decide cerrar toda puerta al diálogo humano. Ese es el núcleo perturbador de su historia, no el ruido mediático, sino el silencio emocional que se fue instalando en su vida cotidiana. Bardot eligió retirarse, rodearse de animales y levantar muros cada vez más altos frente al mundo. Para ella, fue una forma de coherencia. Para quienes la amaron, fue una pérdida irreparable. Esa elección explica por qué su figura sigue generando divisiones tan profundas. No es solo una cuestión de opiniones polémicas, sino de una renuncia explícita a la complejidad de las relaciones humanas. Con el paso del tiempo, Brigitte Bardot se convirtió en un espejo incómodo. Su historia obliga a preguntarse hasta qué punto la fama puede deformar una identidad y qué ocurre cuando una persona decide que el dolor y la decepción son verdades definitivas, no etapas superables. Sus esposos, al hablar, no intentaron juzgarla, sino describir la sensación de haber sido testigos
de ese proceso de su nombre gradual sigue provocando admiración y rechazo con la misma intensidad, y quizá ese sea su legado más duradero. Brigitte Bardot no dejó una historia fácil de digerir, sino una advertencia silenciosa sobre el precio de la exposición, la soledad elegida y la radicalización emocional. Una historia que, lejos de apagarse, continúa incomodando porque no ofrece respuestas simples ni finales tranquilizadores.